Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de personas que desafían los límites del trabajo, la carrera y el liderazgo. Como buena ingeniera, me gusta entender qué es lo que hay detrás de esas decisiones que cambian una trayectoria y cómo se construyen nuevos caminos. En este episodio hablé con Melina Masnata y Florencia Cairol, creadoras de Última Milla. Florencia es biotecnóloga e investigadora y Melina es líder global especialista en educación, tecnología e impacto. Ellas hicieron una investigación pionera sobre las mujeres líderes en ciencia y tecnología. Hablamos de cómo las tareas de cuidado, la falta de flexibilidad y los sesgos culturales afectan el crecimiento profesional. ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas para cuidar el talento que ya tienen? Esta es una charla sobre liderazgo y cambio sistémico, para entender cómo sostener una carrera cuando todo parece diseñado para que frenes. Hola Meli, hola Flor, bienvenidas a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola Maga, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, es un placer estar con vos y con Flor, por supuesto. Hola Maga, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero que empecemos a un poco de contexto, que me cuenten qué es Última Milla y qué es la investigación que hicieron, que es lo cual lo vamos a hablar la próxima hora. Bueno, Última Milla es un proyecto que nació de nuestras propias experiencias, de nuestras propias experiencias como profesionales en cierta etapa de la vida, donde eh, pudimos estar visibilizadas o cumpliendo un rol de liderazgo y al mismo tiempo fuimos madres por primera vez, además. Y bueno, de estas experiencias, yo en el del lado académico, de la ciencia y de la tecnología, soy investigadora del CONICET, tuve la oportunidad de conocer a Meli en diferentes oportunidades y estábamos atravesando el mismo momento. Así que a raíz de contarnos, sí, relajarnos y tener confianza de contarnos qué es lo que nos estaba pasando, nos dimos cuenta que sea en el ámbito académico, en el ámbito privado, corporativo o emprendedor, nos estaba pasando, teníamos los mismos desafíos y dijimos, bueno, hagamos algo. Y así de a poco empezamos con Última Milla. Y yo creo que para sumar a lo que decía Flor, un desafío que también teníamos en ese momento es que, bueno, volvimos después de una pandemia muy cerquita o durante una pandemia. Entonces, este concepto más grande de la economía del cuidado, que a las dos nos tocó desde el lugar de la maternidad, pero sí vamos viendo otras colegas que les iba pasando desde otros lugares, vinculados quizás a tener que cuidar un hermano o una mamá o un papá. Que bueno, traigo lo de la pandemia porque además empezaron a aparecer otros temas como temas vinculados a la salud mental que antes no era común y que uno no puede decir, bueno, me voy o salgo antes o necesito hacer esto por este tema, porque si bien suerte y contexto ya está más conversado, es algo que todavía no está estipulado en a nivel políticas o licencias o algo por el estilo que nos pasaba, que era muy común decir, uy, para que esto está buenísimo entenderlo, qué interesante que lo estemos conversando, pero ¿por qué no está pasando algo? Entonces creo que también ahí, como dice Flor, había algo de despertarnos y darnos cuenta que necesitamos hacer alguna acción en relación a esto. ¿Cómo fue la investigación que hicieron? Contame, Flor, un poco en la encuesta, qué preguntaron, a quién preguntaron, por qué hicieron una encuesta y empecemos por ahí. Sí. Bueno, entonces una vez que nos pusimos en contacto dijimos, bueno, esto es una problemática real, es sistémico, porque hablamos con muchas mujeres en distintos ámbitos y tenían les había pasado lo mismo o estaban pasando por lo mismo. Nos dimos cuenta que no había datos, o sea, no había datos y más que nada no hay datos con mirada regional Latinoamérica. Y eso es muy importante porque los pocos datos que había vinculados a estas problemáticas de la responsabilidad de cuidado y demás, lo poco que había estaba hecho en países europeos, de Estados Unidos, no había representación de nuestra región y eso te cambia mucho las soluciones que uno pretende o necesita, ¿no? Para resolverlo. Eh, entonces, por estas razones que dijimos, bueno,
veamos qué es lo que sucede. En principio hicimos 2 relevamientos, uno para saber a ver la opinión pública en general, nos asociamos con Opinaria, que nos ayuda a hacer un relevamiento de opinión pública general, para ver si esta problemática es visualizada en la población en general. Y por otro lado, hicimos un relevamiento más específico de mujeres que trabajan en el área de tecnología y de ciencia, público, privada, emprendedor, sobre la misma temática, a ver si realmente, si bien por digamos, los contactos que estábamos teniendo con muchas mujeres personalmente nos indicaba que era algo sistémico, queríamos terminar de confirmarlo. Y así es como surgió esto de generar datos para identificar realmente, bueno, poder hacer una propuesta real de soluciones. Y en ese camino, algo que venimos trabajando mucho con Flor y con todo el equipo es pensar eh, una solución tecnológica, pero como bien decía Flor, no nos encontramos con este desafío. No hay datos, pero también hay algo de lo que nos pasa siempre con estas temáticas de impacto, que es que en general, si lo queremos resolver de manera sistémica, tenemos que involucrar a toda la sociedad, a todos los perfiles, a todos los actores sociales, y en eso creímos que no solamente teníamos que empezar a generar y hacer eventos, generar posicionamiento en noticias y demás, porque uno de los temas que teníamos también es, en paralelo, mientras empezamos a hacer esta investigación, empezó a posicionarse otra temática que tiene que ver con la baja tasa de natalidad, problemáticas también vinculadas a, por ejemplo, y en particular esa empezó a posicionarse muy fuerte en los medios el último tiempo. De hecho, no solamente en Argentina o en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos o en otros lugares del mundo donde empiezan a ver estas necesidades de, bueno, esto Hay un tendrá que montón de ver trabajos, con estas claro. oportunidades que les damos a las mujeres líderes o por qué las mujeres líderes terminan decidiendo retrasar decisiones como la maternidad o otros desafíos como es la tasa o el envejecimiento poblacional, que es algo positivo en un punto porque empezamos a vivir más, pero desafiante en otro porque tenemos otras patologías, tenemos otros desafíos y ¿quién cuida a esas personas? Entonces, en ese camino, conectado también con lo que mencionábamos antes relacionado a la salud mental, estamos en un ecosistema donde la respuesta siempre es la mujer y en particular la mujer líder. Y con Flor venimos desde un desafío muy grande que es lo mucho que nos cuesta desarrollar nuestras carreras de liderazgo en áreas como ciencia y tecnología o el ambiente emprendedor tecnológico, donde todo lo que pasa no pasa en Latinoamérica y no pasa en Argentina en materia de, por ejemplo, ir a buscar fondos. Ahora Flor te puede contar un poquito qué implica esos temas, o buscar partnership, o si tenés, por ejemplo, un emprendimiento que necesitas poder conectarte. Todo eso no pasa en este lado del mundo y eso también trae un límite a la hora de pensar si sos la persona que te haces cargo, si todas estas condiciones de posibilidad de crecimiento y desarrollo no necesitan que vos estés en ciertos lugares en ciertos momentos, bueno, empiezan a haber esas tensiones y fricciones que de nuevo aparece este otro tema del cambio sistémico, cómo lo podemos resolver. Vos, Maga, trabajás muchísimo también en esta idea de lo remoto, de cómo los nuevos trabajos se transforman, las tecnologías nos permiten eso. Ahora, cuando uno llega a posiciones de liderazgo, hay algo de la presencialidad, hay algo de dónde están las influencias, dónde están las capacidades y posibilidades de relacionamiento y de poder, que en general se vuelve bastante complejo posicionarse y hacerlo desde acá y sobre todas las cosas viajar, los recursos, porque además no son viajes cortos. Ahí quiero que por ahí Flor te cuente un poco que es mucho Sí, más claro y clave en el ujú, ambiente científico, pero en el ambiente emprendedor tecnológico Total. sucede todo el tiempo. Sí. Ahí voy claro, a ir con el primer sí, punto, que es 7 de cada 10, esto estoy citando el reporte, ¿eh? 7 de cada 10 mujeres profesionales, para poner en contexto, de tecnología y ciencia, perciben que los varones tienen mayores oportunidades de acceso a la carrera profesional. Y a la vez, entre 6 y 7 personas de la población general percibe que es igual
para uno que para el otro. Entonces, primera pregunta de esto es, ¿cuáles son esos factores culturales o sistémicos que hace que contribuya a esta disparidad en la opinión? Ya, o sea, nosotros por nuestra propia experiencia, las mujeres que estamos en estos ámbitos, sabemos que cuesta acceder a ese desarrollo profesional mucho más, que es lo que venía hablando Meli, y además cuando estás y llegás hasta cierto punto, sos muy consciente, si tenés responsabilidad y cuidado, cómo te afecta, ¿sí? Y eso entre la mujer y el hombre es algo claro de cómo nos afecta más a las mujeres que a los hombres. Yo creo que no hay noción, o sea, no se percibe esto en la población como, como una problemática y que tiene que ver con toda una cuestión cultural de cómo nos crían, de cómo crecemos en nuestras sociedades, donde de forma inconsciente o no, directa o no, nos van desde chiquitas diciendo que hay ciertas carreras donde es más factible que los hombres triunfen o que son más de varones y nosotras nos dedicamos por otra cosa. Entonces, yo creo que es como se va haciendo una mezcla de condimentos sociales, culturales y después reales, que cuando tenés la experiencia lo ves, que hacen que después nos cueste mucho más acceder. Y esto, la población general que no está dentro del ambiente tecnológico y científico, le cuesta percibirlo. Sí, hay una raíz a veces social, como decía Flor, en relación a que las áreas de matemáticas, las áreas de ciencia, las áreas de tecnología son difíciles, o sea, para toda la población, entonces es difícil para todos, pero en particular lo interesante en ese contrapunto es que las que ya están, hicieron el camino, lo ven y lo validan y dicen, sí, para mí no fue lo mismo. Mientras que para la sociedad general está este sesgo de, bueno, si no lo intentás o en realidad es difícil para todos y debería haber habido algún tema ahí, que es uno de los desafíos más grandes, porque también nos interesa hacer foco en estas áreas, si bien es una problemática para todos los desarrollos y todas las industrias y todos los campos del conocimiento, la realidad es que el científico tecnológico tiene la particularidad de desarrollar un cambio estratégico y un impacto económico, social y cultural, más en los tiempos que corren. Vemos todo el tiempo la necesidad y la escasez de talento, en donde todo el tiempo aparece esto de, bueno, si vas a dedicarte a esto, si estudias estas carreras, por un lado tienen esa particularidad y por otro lado algo que siempre discutimos y conversamos con Flor, que es, y además están muy entrelazadas. Flor es una genia, es biotecnóloga, digo, hace unos años atrás uno no pensaría que por ahí alguien que viene del campo de las ciencias básicas, como se suele decir, haga algún tipo de upskilling o reskilling y termine desarrollando algo vinculado a una solución tecnológica. Entonces, estos campos están cada vez más entrelazados, por lo tanto, no solo necesitamos talento muy preparado, sino que también talento que esté disponible en esta coyuntura de la construcción de ese campo de conocimiento. Imaginemos que vos además necesitas una disponibilidad hasta mental para poder hacer esto, participar de los encuentros, ir a lugares donde esto esté sucediendo. Y volvemos a esto porque, de nuevo, si las tareas del cuidado repercuten sobre este grupo, se vuelve más complejo el pensar qué significa ser mujer líder en estos ámbitos, en este punto que vos traías, Maga, al principio de el acceso, ¿no? Al acceso a este mundo, que hay mucho desconocimiento en líneas generales de qué se trata, y además hay mucho estereotipo todavía, digo, porque si bien aparece esta cuestión de, bueno, todos sabemos hoy más o menos que programar tiene que ver con algo, la realidad es que y ese algo es interesante, es de impacto y demás, cuando miramos, por lo menos en Argentina o en Latinoamérica, qué carreras eligen las personas que tienen que estudiar, siempre terminan siendo las más tradicionales, ¿no? Abogacía, medicina. Entonces ahí tenemos de nuevo estos desafíos y traigo la palabra, perdón, el campo profesional de la medicina, que es muy interesante,
pero también las mujeres muchas veces lo escogen porque está muy asociada a las tareas del cuidado en un punto, ¿no? Al cuidado más del estereotipo de qué implica que las mujeres también nos dedicamos a esto. No sé, a mí me gustaría, por ejemplo, te cuento un poco qué es lo Yo que creo hace también Flor hay en ese algo para camino. sumar. No, yo lo que iba a sumar de la percepción general, que si tenemos en cuenta que las encuestas son en Argentina, además, el acceso a las carreras profesionales, está esta idea de que como es gratuita, pública y demás, el acceso debería ser igualitario, porque no hay un tema cultural claro de prohibición de acceder a esas carreras y demás. Pero esto que dice Mili, los estereotipos y demás, está muy visto que todavía hay ciertas carreras donde, por una cuestión cultural, no acceden menos mujeres. Sí, totalmente. Ahora vamos a esto de las posiciones de liderazgo, ¿no? Porque, ¿qué dice la gente en general? 30% cree que no es un problema que no haya mujeres líderes. Ahora, cualquier persona que trabaja en una compañía puede ver en un segundo que por más que la empresa diga, acá tenemos mitad y mitad, los que toman las decisiones son hombres. Entonces, ¿por qué sigue pasando esto que no hay mujeres en esos roles de posición? Bueno, desde mi perspectiva o experiencia, creo que también está muy conectado este desafío que traes con, con estos últimos tiempos y qué se requiere de ese rol del liderazgo, cómo se llega a un rol de liderazgo, ¿no? Ya sabemos por investigaciones, bibliografías y demás que mucho de lo que se demanda, si bien te dicen, no, bueno, la meritocracia, vos tenés que poder tener desempeño en esto, desempeño en lo otro, nosotros no hacemos discriminación en relación a estas cuestiones, la realidad es que tenemos sesgos e incluso por más que estemos en los mejores, con los mejores sistemas y cuando digo sistemas que muchas veces hay plataformas que nos ayudan a identificar este talento que está creciendo, que se está desarrollando y que naturalmente podría ir al siguiente estadio de liderazgo. Solemos tener esta pregunta de, bueno, sí, pero fíjate que falta mucho o necesita más flexibilidad o tiene al hermano que con algunos problemas no puede viajar. Siempre existe ese halo y esa carga en un punto y por otro lado, donde circula la información, ¿no? La información de se va a abrir la posición, esta posición necesita estas características o si, por ejemplo, hace unos días hablaba con una persona, o con una persona que es del campo de la economía y trabaja en un banco, también después de muchísimos años, si bien es un banco que es público, entonces tiene un montón de estándares de habilitación de em, procesos, concursos internos, la realidad es que cuando me iba contando todo el desarrollo que tenía, no era tan fácil para una mujer, porque en principio estaba esta cuestión de tener que estar altas horas haciendo determinadas acciones, o cuando digo acciones es conectándote con otros países, pudiendo estar disponible 7 por 24 porque estás a cargo de un proyecto que necesita guardias que no solo existe en el mundo médico, sino también en estos otros mundos y sobre todo en el tecnológico, donde las mujeres tenemos que estar. Entonces, si tenemos además el desafío de las tareas del cuidado, tenemos que estar atentas de, uy, se cayó esta plataforma, tengo que estar alerta en relación a esto o a los equipos que yo lidero. Entonces, son un montón de cuestiones de la naturaleza del trabajo en sí mismo que es muy difícil para compatibilizar desde ese lugar. Y por otro lado, no está tan transparentado cuáles son esos procesos. De nuevo, si bien hay algo de somos una compañía abierta, te vamos a contar cómo son estos procesos, tenés estas oportunidades de crecimiento y demás, a lo largo del recorrido y el desarrollo profesional, hay algo, un concepto que se llama las cañerías, leaky pipeline, ¿no? Como las cañerías están rotas y empiezan a desgranar ese talento por todas estas otras cosas que no te dicen de, che, hay una reunión la semana que viene de último momento en España donde se va a debatir un presupuesto y tenés que estar ahí porque, bueno, si bien no te lo dicen o no es parte del recorrido lineal, y sabemos que de eso se trata las
capacidades que se esperan de esos liderazgos. Yo lo quiero mencionar desde ese lugar porque también es muy difícil de decir, bueno, a este liderazgo se le requiere este full life, ¿no? Famoso que si bien veníamos de una época más, ¿cómo vamos a decir eso? El talento hay que cuidarlo, ¿no? Todas estas cuestiones. Sí es cierto y vos me has invitado a muchas personas que lo trabajan y traen esta temática del burnout, de cómo también esto impacta en otros temas vinculados al desempeño profesional y de liderazgo. Bueno, también están estos otros mecanismos, a veces de sesgos o inconscientes o poco visibilizados, y otras veces visibilizados, pero bueno, de eso se trata este rol. Vos te imaginás que tenés que estar ahí, disponible. Y si bien ya sabemos que la performance siempre esto pega, ¿no? No está bueno porque si tenés talento que está quemado, bueno, eso cascadea en los equipos y demás. La realidad es que el último tiempo tenemos un retroceso muy grande en relación a esto. De hecho, una de las cosas que ahora también seguro te va a contar Flor, que tiene que ver con cuando les preguntamos un poco y cuáles son las soluciones que ustedes necesitan. eh, la realidad es que, por ejemplo, con toda la vuelta grande que requiere este último tiempo a las oficinas, incluso en compañías tecnológicas que vos decís, pará, es innovación 100% como Zoom, ¿no? Que debería ser además todo online, todo, bueno, no, pero no performamos igual si estamos desde nuestras casas. Lo que traen investigaciones previas que veníamos viendo ya con Flor, como McKinsey y demás, es este desgranamiento de este talento a la hora de poder seguir creciendo o si te dan la opción de ser líder, ¿no? Si te dicen, mira, saber este puesto, ¿estás dispuesta? Porque la pregunta no es, ¿te interesa? Es, ¿estás dispuesta? Y ahí creo que hay mucho también de lo que fuimos viendo en este otro contrapunto. Yo quiero sumar, porque en el ámbito académico acá en Argentina, en CONICET, es muy, muy claro lo del liderazgo, si bien hubo momentos donde está mejor y hay más mujeres en posiciones de liderazgo. Vos pensás que en la carrera científica, cuando ingresan, ya cuando después que haces el doctorado, el postdoc, qué sé yo, y entras a carrera de investigación, hay más mujeres que hombres, o sea, en la carrera, investigadores, asistentes. Esto se mantiene más o menos así hasta investigadores independientes y los últimos tramos, que son necesarios además después para ser directores de institutos o estar en lugares de toma de decisiones, se invierte muchísimo y todavía hoy en día eso pasa. Y muchos preguntan por qué. Bueno, obviamente hay una cuestión de responsabilidad y cuidado donde en algunos momentos se contempló, entonces como es un caminito muy, muy claro donde tenés que tener tantos trabajos, tenés que tener esto, el otro y demás, obviamente cuando tenés un hijo, un embarazo, empezaron a contemplarlo y que los tiempos no sean tan limitados como antes. Pero cuando vos ves quiénes después evalúan esas promociones o los subsidios que dan y demás en ciertas áreas, o sea, si los que toman decisiones mayoritariamente son grupos de hombres, hay una cuestión como así de grupo que terminan con un sesgo que terminan dándole más promociones a los varones que a las mujeres. O sea, eso también se explica desde ese lugar. Es como que se va retroalimentando, que van quedando, o sea, los que evalúan en las áreas de matemática, como hay más varones, terminan siendo más varones. Esto lo hablábamos hasta con la Alicia Dickenstein, que nos acompañó en el evento, que es una matemática, es una genia. Ella lo ve clarísimo en estas áreas, como los mismos que evalúan terminan siendo, no hay representatividad de mujeres en esas áreas y eso va creando un sesgo que se va eh, sobre alimentando hasta las decisiones de quién puede ser director o no, quién puede promocionar o no a las en la carrera científica. Clarísimo, sí. Y yo quería agregar algo, nada que ver, pero todo que ver, que el último tiempo empecé a conectar con, no sé si vieron el documental de Serena Williams, una
deportista de alta performance, alguien que sabe un montón sobre el desarrollo y el posicionamiento de una mujer en un ámbito donde no teníamos tan claro una mujer afroamericana en los primeros puestos, bueno, rompiendo un montón de estereotipos y posicionándote. Hace unos meses empezó a aparecer más presente el marido, que además es un emprendedor Emprendedor. en tecnología. Fundó entre varias cosas Reddit, o sea, es alguien muy relevante en el mundo tecnológico y esto a raíz de del segundo hijo que tuvieron, él empezó a decir, yo veo como a mi mujer deportista, alta performance, con todas las posibilidades que tiene el mundo, la maternidad le generó esto, pero además porque tuvieron incluso que hacer todo un cambio en las reglas del juego por primera vez porque el embarazo de ella era igual que si hubiera tenido doping positivo en cómo bajó en el ranking. Hasta ese momento, estamos hablando de contemporáneo, ¿no? No de hace 1000 años y demás, como mencionaba Flor, son cosas que nos pasan todos los días y no lo vemos. Ella bajó en el ranking porque tenía licencia por maternidad. Entonces, el marido en este último tiempo está generando también un emprendimiento donde acompaña a estas mujeres líderes que con muy pocas inversiones, sabes que después fidelizás ese talento un montón, pero no lo sacás de estos caminos y estos recorridos, porque si tenés a alguien como Flor, que está desarrollando lo que ella investiga, que es de muchísima relevancia para el mundo, ¿no? Las soluciones, los cambios y todo lo que conlleva eso y conlleva también tener una mirada diversa de una mujer desarrollando soluciones para el resto del mundo, que somos el 50% de la población, ¿no? Esto también para ponerlo en perspectiva, porque no significa solamente que esté este talento, sino que este talento trae innovación, trae un montón de otras cuestiones a los productos que desarrollamos, a los campos del conocimiento en los que estamos. Pero bueno, lo traigo porque me parece un pivote interesante como alguien que quizás no lo tenemos tan pensado o conectado a un deporte que decimos, sí, claro, obvio, pero esta pareja empezó recién a posicionar una temática que antes parecía como de todos los días, con una persona increíble en la historia del deporte como Serena Williams, pero aún así y todo le fue igual de difícil. Claro. Y con este traigo este punto que es un poco llamativo, que es 9 cada 10 mujeres profesionales y en este ámbito de ciencia y tecnología dicen que las tareas de cuidado son un obstáculo para el progreso laboral, ¿no? Y a la vez, el público general, solo el 40% dice que cree que no influye o que es algo menor, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en lo que ve uno y el otro. Ahora, con esto les quiero preguntar, ¿me puedo imaginar que alguien, una de estas mujeres, que tenga bajos recursos, que no tenga con quién dejar a su hijo, le afecte muchísimo más, porque no te puedes dividir en dos? Pero ¿cómo puede ser que este tipo de mujeres, que asumo buena carrera, buen sueldo, beneficios, no sé qué, bla, bla, igual afecta aunque tengan un buen nivel socioeconómico para poder pagar servicios? Y es debatible según el ámbito en el que estés. Yo tuve ese sesgo de pensar que porque estaban en el ámbito académico a nivel mundial, somos que nos encanta nuestra carrera, amamos nuestra profesión y, y digamos que no es el posicionamiento económico, digamos, lo que nos lleva a, si bien ahora se está replanteando todo esto un poco, pues no justo. Em, pero bueno, yo también tenía esa visión cuando hablé con Meli, decir, bueno, vos que conocés gente que está en el ámbito privado y seguro que tienen más oportunidades y más recursos y demás, por ahí no tienen esta problemática y cómo me puedes ayudar. Volvemos al inicio de cómo comenzó el tío Milla. Y ahí esto, lo que yo me di cuenta es que en realidad tenía yo ese sesgo de que porque por más que no tuvieran problemas económicos, es igual de difícil. Sí te facilita un poco más la estrategia para poder ir y trabajar, aunque por lo menos lo que yo veo es que también son decisiones personales, ¿no? Y por más que vos
tengas económicamente la posibilidad de tener una nani, 5 nanis y poder, igual te termina influyendo. Entonces, influyendo y perjudicando de alguna manera. Porque tiene que haber esta flexibilidad. O sea, en la problemática de las responsabilidades de cuidado y cómo afectan el desarrollo de nuestras carreras, eh, o sea, el término flexibilidad es el concepto por excelencia. Y tiene que haber, si bien buscamos soluciones sistémicas y demás, también buscamos conocer bien qué es lo que necesita y no a todas las mujeres va a necesitar lo mismo. ¿Sí? Es como que tenemos que tener un abanico de soluciones. Em, pero bueno, me parece que me fui de tema y no estoy contestando lo que estabas preguntando, de por qué igual a pesar de tener los recursos económicos afecta. Y bueno, es por todas estas cuestiones de si vos tenés que, para seguir progresando, por ejemplo, en mi carrera, que tenés que sí o sí estar en ciertos lugares, en ciertos momentos, que son a 14.000 kilómetros, 12.000 kilómetros, no podés tener el poder de decisión de un día para el otro, dejar todo e irte. Porque la realidad, por lo menos cuando tenés hijos chicos, sobre todo, es que por más que nuestros compañeros, pareja, maridos, lo que sea, como los nuestros, que nos recontra acompañan y cuidan tanto como nosotros a nuestros hijos, hay cuestiones que son irreemplazables de la mujer que gesta y que amamanta a sus bebés y demás. Entonces, por lo menos en etapas tempranas es muy difícil que aunque tengas todos los recursos del mundo puedas seguir con la misma forma. Y además el agotamiento mental, los cambios hormonales y todo eso que sucede que por más dinero que tengas tampoco los vas a poder evitar, ¿no? Sí, ahí yo sumo a lo que dice Flor, que me parece re interesante esto de cuando conversaba con algunas mujeres más del mundo corporativo, me decían, bueno, yo cambio la plata del lugar, ¿no? Que eso es algo de lo que nos apareció también en los testimonios. Y es muy fuerte porque si bien vos decís, bueno, a diferencia del ámbito académico, ¿cuánto necesitas para sostener? Porque a veces no es solamente una persona que cuide, sino también toda la logística. Había una persona que me decía, bueno, yo hasta tengo un chofer porque necesito en los tiempos que tengo de viaje del trabajo, laburar. Entonces, en ese momento hasta tengo que estar pensando no solamente una persona que esté en la casa limpiando, otra persona que esté cuidando, en ese caso tenía a la madre más grande, otra persona que me esté trasladando. Todo eso para mí, si bien tengo un ingreso muy bueno, porque esa persona estaba en un cargo muy importante en una compañía de tecnología a nivel global, toda esa infraestructura le costaba cambiar el dinero, ¿no? No tenía un margen para todo lo que tiene que ver por ahí con ganancia, ¿no? Entonces, porque también hay un estilo de vida que se pide y que además es tener que ir después al cóctel o ir a la reunión de networking, como que hay un montón de otras cosas que no se ven que también implican inversión. Y dentro de esto pensaba mientras la escuchaba a Flor que estamos en un momento además donde por momentos hay como que se vanagloria esta hiperproductividad, ¿no? Y el suplemento dietario y esto y lo otro, y podemos ir, correr, te levantás a las 5 de la mañana, salís corriendo, haces todas estas cosas para estar, me sale la palabra óptima, ¿no? Como radiante, súper, viste, asertiva. Y sí, es cierto, como dice Flor, que hay algo vinculado a también poder decidir si querés o no ese desafío en un momento además muy particular, porque cuando estás a cargo de tareas del cuidado, no solamente desde la maternidad, sino estos otros temas que tienen que ver con otros familiares, por ejemplo, la realidad es que estás todo el tiempo al filo de, bueno, no sé qué va a pasar mañana, me tengo que ir corriendo o me avisan del hospital que pasó esto. Digo, hay muchos condimentos donde se genera un estrés y una carga cognitiva mayor en la que
esta hiperproductividad compite todo el tiempo. Pensaba también que a principios de este año empezó a hablarse mucho, en realidad a fines del año pasado, que aseguro Flor va a aportar mejores datos que yo, pero yo lo leía en las noticias porque decían, bueno, se descubrió cómo le cambia el cerebro a la mujer o esto hormonal en el momento de la maternidad. Y lo primero que me pasó a mí personalmente es que dije, ay, no, pero yo como que me sobreexigí tanto que diste, como dicen, tres pueblos, me fui viste, tres pueblos adelante, como era un montón, me adelanté en cuanto a no, 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 vamos a mostrar que se puede. Pero por supuesto se tiene una carga y un estrés que es casi imposible de sostener y no es que me pasaba a mí nada más, es que también cuando estás en ciertos espacios, ciertos lugares, ciertos ámbitos, la realidad es que están esperando eso de vos. Y bueno, y una también, con todo lo que le costó llegar, se hace cargo de eso. Digo, porque también uno podría tener esa posición que bien menciona Flor de decir, bueno, me bajo de esto y algún momento vuelvo. Lo que dicen las investigaciones es que después las mujeres decimos no volver. Y ese es el gran riesgo, tanta inversión, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto talento que se pierda por no generar condiciones que a veces son muy chiquititas las condiciones que vos podrás hacer para que esta persona se quiera quedar. De nuevo, desde esta cuestión para repasar de que en ámbitos donde por ahí tenés mejores condiciones o beneficios, cambiás la plata del lugar porque igual lo que tenés que sostener es muy alto, hasta dónde está ese deseo, ¿no? Eh, si en algún momento te querés Sí, el sentar agotamiento físico y mental. claro, y decir, no, no me quiero meter más, una cosa más en la agenda, más cuando uno trabaja, sobre todo en ámbitos de liderazgo, donde tenés que ya tener una alta performance, ya tener un estrés porque tenés que tomar decisiones. Los últimos años en el ambiente tecnológico, hubieron desde despidos masivos hasta congelamiento de inversiones, un montón de otras cosas que hacen que vos estés siempre en un constante estrés, ¿no? Se salió de esa burbuja que veníamos tan fascinante y se le suma todo esto. Entonces, creo que el último tiempo además empieza a aparecer en esta agenda de, bueno, y además las mujeres no quieren ser mamás. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones de posibilidad o dónde está este trabajo no visibilizado de la economía del cuidado más general, ¿no? Que creo que volviendo a este concepto sistémico, aparece todo el tiempo cómo nos tenemos que posicionar frente a eso, porque a veces es hasta un comentario que solemos hacer hacia el pasar de, che, mañana nos juntamos porque tenemos que debatir esto, pero hagámoslo en el after. Y un after para una persona que tiene esta agenda, no lo hagamos en el after. Conversémoslo, liderémoslo en otros espacios, ¿no? Creo que acá hay mucho por debatir más de fondo también. También me pregunto si se acuerdan como otras historias que les hayan llamado la atención, porque me parece que esto de tener ejemplos, como contárselo del chofer, da a entender y cierra toda la data que estamos hablando. ¿Se les viene alguna a la cabeza? Bueno, una de las cosas más lindas que tuvo esta encuesta, el relevamiento por lo menos con las mujeres líderes o con gran desarrollo profesional en tecnología y ciencia, fue que la mayoría de las preguntas o las respuestas también tenía la opción de dar, comentar y dar la respuesta que vos querías o hacer comentarios. Y tuvimos un montón de testimonios respecto a esta problemática, que hay algunos que nos han dejado la verdad, como muy movilizadas. Tienen que ver con las problemáticas, el contexto que hablamos de baja de natalidad y, por ejemplo, que una de las profesionales dijo directamente prefirió no tener pareja y no tener hijos para que su desarrollo profesional no se vea afectado. Otros no tan extremos, pero sí que lo están dilatando y que lo están dejando para más adelante, posponiendo un deseo que tienen porque saben que les va a afectar. Es como un caso mío también que yo esperé un buen tiempo a hacer ciertos pasos para decidirlo. Bueno, lo que te contó Meli de esta, la cuestión económica, de que terminas usando, trabajando para pagar esa red de contención para que sostener el cuidado de tus hijos o de los familiares a cargo.
no sé si me estoy olvidando de alguno, Meli, pero realmente eran todos testimonios que estaban muy vinculados al contexto eh, que planteamos. Sí, y yo creo que tienen un patrón, además lo hablábamos mucho, que es el tema de la exigencia, ¿no? Bueno, había Social, algunos ¿no? testimonios sí, De esta exigencia social de parecer o que esté todo bien, ¿no? Que haya una vidriera y una exigencia muy alta también con esa vidriera, que ya sabemos que las mujeres tenemos otras exigencias, ¿no? Muy atadas también a cómo nos vestimos, qué hacemos, ¿no? Vuelvo a este punto que decimos todo el tiempo con Flor y además las mujeres líderes, que hay algo de, uy, mirá, tenés que mostrar que además llegaste ahí porque te lo merecías, porque hay un montón de otras condiciones que de hecho las mujeres mismas tenemos esos preconceptos y sesgos de, ay, ¿por qué está acá? O ¿qué habrá hecho? ¿No? Esas frases negativas, las famosas frases asesinas, que van cascadeando y se van poniendo, representando en estas ejemplos como bien nos preguntabas. Yo me quedé pensando que además previamente como alguno de los casos también que a mí me habían impactado y lo hablábamos mucho con Flores, que en general tenés que llegar a un nivel de muchísima confianza para que una mujer líder que tenga este tipo de desafíos lo cuente y te diga cuál es la receta mágica. De hecho, después empezamos a encontrarnos con algunos otros papers y demás que hablaban un poco en coincidencia de otros lugares del mundo de esto de la receta mágica, ¿no? Y que aparecían también en los testimonios. ¿Por qué las mujeres no nos decimos qué hacemos para estar ahí? ¿No? Y digo, pero decirnos, porque uno ve la foto y decís, ay, está con la mamá, el hermano, felices en Instagram, está con el hijo, con la hija. Pero ojo, no nos olvidemos además que, por ejemplo, uno de los beneficios que se daban hace unos años atrás, y esto lo conecto también con este ejemplo que preguntabas, en el mundo tecnológico abiertamente se ofrecía el congelamiento de óvulos y se decía, bueno, Es todo ahora un bien, mirá. beneficio corporativo, Sí, sépanlo, ¿eh? sí, sí, sí. sigue, no sé si ahora lo habrán cambiado o no, pero No, yo, está en boga. está en boga. Bueno, yo me acuerdo hace unos años atrás que más que nada como que se veía en Argentina y me acuerdo tapas de revistas más de divulgación que decían, bueno, habla fulana sobre qué piensa sobre esto. Yo decía, ojo, porque, y ahora nos estamos quejando, pero y esto es un beneficio, o sea, hay como una contradicción que lleva también a la inestabilidad en esa exigencia. Y todo al fin del día, por eso nos gusta decirle con Flor última milla, pega en la última milla, que es vos sos la que tenés que decidir. No hay condiciones de posibilidad, entonces ahí creo que hay algo que está roto en ese sistema y que tenemos que trabajar, pero que está muy seteado para que termine esta cuestión de no voy a contarlo porque van a dudar de mí o me van a ver sospechosamente o cuando ves a alguna mujer líder. Yo recuerdo una que es una mujer líder muy conocida que daba charlas en un momento y yo le dije a una persona de mi equipo, che, andá porque esta persona es lo más, anda a escucharla. Y nunca se había dado esa pregunta, ¿no? ¿Y vos cómo hiciste cuando tuviste uno de los hijos? Y me acuerdo que también hay algo generacional en eso, ¿no? Porque vino esta persona que me dijo, che, Mesli, vos me dijiste que vaya, yo fui con mucha expectativa, llevé mi cuadernito al meet and greet con esta persona. Y ella en un momento, cuando alguien le levantó, le dijo, ¿cómo hiciste para estar en este ambiente como súper masculinizado, ser la única y la primera mujer líder, bla, bla, y encima transitar bueno, y tener un embarazo y demás? Y ella dijo muy orgullosamente que lo había logrado ocultar hasta el mes 5. Entonces, son cosas que vos decís, ah, claro, ¿qué pasa? Para una persona de la generación Z te dice, esto es un horror. Para una persona de nuestra generación con Flor, es bueno, sí, no es común, es una estrategia común, lo cual es muy malo. Porque estamos también con ese otro desafío, ¿no? Eh, Creo que para redondear no lo solemos decir, pero también no lo solemos decir porque están estas cosas que hasta las juzgamos, pero las juzgamos porque también no entendemos ese contexto.
nos cuesta muchísimo darnos cuenta que es un estrés tremendo lo que está atravesando esa persona y que incluso a veces no lo ve como, ojo, mira lo que hiciste o lo que estás diciendo, porque yo puedo decirte responsablemente, no, bueno, mira, me pasó esto y yo tomé esta decisión porque la verdad es que no quería que pase, pero no decir, no, bueno, por suerte hasta el mes 5 no se dieron cuenta porque pude hacerme determinados vestidos que no se notaba que estaba embarazada, que parece que estamos retrocediendo Ujú. muchos años Yo mi atrás, experiencia ¿no? Trajecitos, vestidos. sí. No, mi experiencia con mujeres científicas muy grosas que hasta han ganado premios Nobel y tuve la oportunidad de conocer en esto a raíz de un reconocimiento internacional, eh, me terminé dando cuenta que el problema, fuera de que lo ocultamos, no lo decimos y demás, pero si empezamos a preguntar y si posicionamos el tema, si lo blanqueamos y demás, yo creo que sí se tiene en cuenta, porque el feedback que tuve de estas mujeres fue mejor que el de quizás los que me organizaron el reconocimiento, que es por la mujer en la ciencia, que te visibiliza, o sea, apunta como objetivo a posicionar a las mujeres en la ciencia y es espectacular y está bárbaro, pero que no contemplan esta parte de responsabilidades de cuidado, porque después te la hacen muy difícil para acceder a ciertos lugares o no lo tienen en cuenta en las oportunidades que te dan. En cambio, cuando hablaba con las mujeres que estaban ahí, te contaban la experiencia desde otro lugar y te motivaban, de hecho, a decir, no, o sea, qué es lo que hicieron, no, que no tuvieron que ocultar. Obviamente te hablan de lo difícil que fue, pero bueno, a mí me sirvió esto, el otro. O sea que esta, que creo que tiene que ver mucho con el objetivo de Última Milla, que es también generar comunidad, para poder saber en base a lo que nosotros hacemos y queremos hacer, cómo sostenernos y también alentarnos y compartir nuestras experiencias para cuando no te sentís que sos la única que te está pasando esto y que vos no lo puedes hacer, creo que un poco se allana el camino. Ahora, hay algo con el discurso de las mujeres, que justo al momento que estamos grabando esto, salió un libro, porque ¿se acuerdan el caso de Facebook de Sheryl Sandberg, que hizo un libro súper popular, Lean In, ¿no? Y la mina te decía, tráete tu silla porque hay lugar para vos si no te dan la silla, vos ponen tu silla, no sé qué. Bueno, años después salió en 2025 otro libro que se llama Careless People, donde cuentan como, bueno, en realidad ella no es tan así, ¿no? Como que lo que contó no es tan así. A ella, por ejemplo, le reportaron un montón de casos de em, sexual harassment, o sea, de acoso sexual de empleados dentro de la compañía, y la mina dijo, bueno, esto no es tan grave como... Entonces, ahí hay algo de como de lo que de verdad hacemos y lo que decimos y qué vende. A ver, y con esto, como no quiero irnos del otro lado, donde después tengo que escuchar cosas horribles como a las mujeres las toman por ser mujeres, pero después no saben prender una computadora. Entonces, no nos vayamos ni a un extremo ni al otro. Está buenísimo que traigas ese ejemplo, porque yo creo que también es cómo están diseñados estos incentivos, espacios de trabajo. Creo que también la industria tecnológica tiene mucho eso de los ponchazos y bueno, después pedimos perdón, ¿no? Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y cuando vos leías Lenin y la veías a ellas en sus actitudes y demás, no para justificarla, pero sí es cierto que había algo muy fuerte de, bueno, tenés que ser... mucho más masculina, porque en realidad el juego es ese, tenés que ir a gritar y decir, ¿por qué no me pusiste esto acá? O no me pusiste un baño acá, ¿no? Ella hablaba de todas esas situaciones que pasaba y cómo ella se posicionaba, pero el tipo de posicionamiento era muy masculinizado desde una perspectiva también, desde un estereotipo de lo masculino, ¿no? Porque también hoy hay otras formas de pensar y yo lo que también veía muchas veces en el mundo tecnológico, es que en general, y eso sí estaba muy relacionado a un tema generacional, los que denunciaban que veían situaciones sobre sus colegas a las que las acosaban o las maltrataban y demás eran hombres. Curiosamente, digo, habían colegas, compañeros que agarraban y decían, che, esto no está bien, y iban y hacían la denuncia.
porque sabían que su compañera mujer no iba a tener, de alguna forma se paralizaba, pensaba que iba a ser punitivo. Entonces también para poner un contrapunto que siempre hablamos con Flor, de, che, esta solución la hacemos entre todas las personas. Sí es cierto que hay algo que está buenísimo, más generacional, que lo ven y que dicen esto es inadmisible y no debería pasar, pero sí también, y volviendo de nuevo a este punto, em, la industria tecnológica es liderada por hombres adultos, no jóvenes, ¿no? Entonces hay algo también de, ojo, no nos olvidemos que todavía, no sé, yo el otro día estaba viendo que fue un evento, un cóctel de una fundación muy importante, muy incidente en las ideas y demás. No había nadie, eran todos hombres que no bajaban de 60 años. Entonces, por un lado yo pensaba, bueno, falta poco para que trasciendan, ¿no? Sí, Como, ¿cómo será esta foto de acá? Me imaginaba a mí como pensando, ¿no? De acá a 10 un par de años, esta foto debería cambiar, por favor que cambie, ¿no? Porque si no va a cambiar porque no se hacen estos incentivos positivos, ¿no? Coercitivos, como vos decías, Maga, de, bueno, me ponen cupo y entonces todos te odian porque hablas del cupo. Ahora que hay un retroceso grande en todo eso y muy polarizado porque ya se fue al otro extremo, em- aparece de nuevo esto, que todo tiene olor a dinosaurio, ¿no? A naftalina, ¿no? Y vos decís como, bueno, pero ¿qué pasó acá? Sin embargo, sí, yo tengo mucha fe basada en lo que voy viendo de estas otras generaciones, donde de nuevo son a veces estos hombres los que terminan, más jóvenes, que terminan diciendo, esto no debería pasar, yo no quiero que trabajar en un ambiente tan tóxico. Y lo plantean así, muy directamente, como lo que le hicieron a mi compañera en mi grupo es tóxico para el equipo. Y eso está buenísimo, pero eso no es común. O sea, y no se incentiva ahora. Entonces, yo creo que volviendo como a todo lo que pasaba con Cheryl y su libro, y después ella armó todavía una movida re grande, la de Lean In, que bueno, que también tiene organizaciones, chapters en el mundo, y también hay otras organizaciones, pero que no dejan de ser muy condescendientes con un statu quo de liderazgo. Que esto es lo que hablamos todo el tiempo con Flor. Lo que estamos planteando al fin del día de todo esto que hablamos es que tienen que cambiar los liderazgos, los tipos de liderazgos en los que tenemos que trabajar. Porque si hablamos desde la flexibilidad, desde la transparencia, desde la confianza, porque en realidad estamos hablando de la confianza cuando alguien viene y te dice, che, yo la verdad que invierto un montón de plata en verme acá así divina, espléndida, o tengo una red de contención, ¿no? Todas estas cosas que vos decís se invisibilizan. Bueno, para que pase eso, en realidad tiene que haber un liderazgo transformador desde ese sentido y aspecto que no solamente impacta en las mujeres, sino que impacta también en los hombres y en todas las otras, em, no sé, identidades de género que de pronto creo que ese es el gran desafío que tenemos detrás. Todavía estamos muy seteados que el éxito está asociado a esta hiperproductividad, este foco máximo, que no me importa nada y lo llevo a un extremo. De hecho, el otro día estaba leyendo una filósofa que hizo una revisión sobre los clásicos, desde Sócrates hasta, bueno, Platón, todos los filósofos que marcaron el pensamiento contemporáneo como lo tenemos hoy, ahora que además después se vuelve, no sé, estas cuestiones más estoicas y demás, esa revisión bibliográfica, pero ella decía, fíjate que nadie tuvo familia porque había algo muy relacionado al foco máximo, a la hiperproductividad máxima, que tener familia, tener pareja, te llevaba como a desenfocarte. Entonces hay una raíz ahí muy grande que la humanidad no conoce cómo hacerlo de otra manera. La humanidad como la conocemos en el mainstream, ¿no? No estamos hablando de otras culturas, otras sociedades, que quizás obviamente tienen como otras cuestiones de organización social, ¿no? Y cuando uno va y ve otras culturas más comunitarias, en donde estos temas se viven de otra manera, ¿no? A mí me parece muy interesante también por los años que tienen de avance histórico y demás,
Por ejemplo, ver qué pasa en Japón cuando vos ves estos casos como el envejecimiento poblacional o los incentivos que hacen, porque están haciendo incentivos muy grandes para que las mujeres líderes tengan hijos, por ejemplo. Te dan un bono, pero un bono que no son 2 pesos, ¿no? Es un bono sostenido con una cantidad, con un montón de beneficios. Sin embargo, lo que está mostrando ahora los resultados es que ni aún así, porque no deja de ser un tipo de liderazgo el que se espera, las mujeres no están accediendo. Porque dicen, bueno, sí, está, me cubrís estos 3 años esto y después qué. Porque yo tengo otras aspiraciones, yo vi otra cosa, quiero eso otro. Entonces, parte del desafío que tenemos, creo, fuerte que hacer es desarmar y preguntarnos qué tipo de liderazgo necesitamos para los tiempos que corren. Quiero que pasemos a una parte más práctica para que podamos decir, bueno, si alguien nos está escuchando que tiene el poder de decir estas cosas, vamos primero desde el lado de las empresas o las organizaciones, sea que seas un líder comercial de recursos humanos en tecnología, ¿qué son algunas cosas que ustedes vieron que mejora la situación de las mujeres en el trabajo que quizás no se te ocurrió que era tan impactante y quizás no tiene tanto costo para vos implementarlo? Bueno, si querés arranco yo, Flor, pero alguna de las cosas que ahora Flor va a contar que sí decían estas mujeres sobre qué necesitan, porque sí es cierto que el último tiempo aparecieron interesantes propuestas y se hablan de la palabra beneficio o esto de podés tomar la licencia extendida y se te paga un porcentaje, pero un porcentaje que es el 70% o el 50%. La realidad es que una de las cosas que aparece como continua y constantemente es que se ponga de verdad en ejercicio, porque vos podés poner esto y lo podés abrir y sobre todo cuando estás en una industria donde el 70% son hombres, bueno, tenéis que eso habilitarlo para los hombres también, porque hay una tensión, si no hay una sobrecarga en los equipos. Y algunas cosas muy chiquititas que funcionan, sobre todo en países que lo hacen muy bien a esto y lo tienen muy reglado, es el tema de poner un reemplazo y que ese reemplazo a vos no te dé ese temor de me va a reemplazar, vuelvo y no estoy más, ¿no? De hecho, como cuento un caso muy cercano de una persona que vive en UK, que también tiene un puesto de liderazgo, una posición global y demás. eh, 3 meses antes de ella tomarse la licencia, ya tenía ese reemplazo que además él la elegía a ella, hicieron todo un proceso de selección. Esa persona entraba y salía cuando ya es- volvía, pero no es cuando volvía y al otro día se iba. También había un soft landing. Y eso a esta persona, mujer, líder, con todas estas condiciones, le dio muchísima tranquilidad incluso pudo abrir todo un proyecto de innovación que requería bastantes cosas porque también le dio esa paz mental de decir, bueno, yo no tengo al lado a alguien que me compite, tengo a alguien que viene, me acompaña, me apoya en esto, en estos 3 meses antes, el tiempo que yo me tome y cuando yo vuelvo, pero está muy claro el contrato. Ese es el punto, ¿no? Donde hay mucho temor en no sabemos si te vamos a echar o no, si servicio o el otro nos va a gustar más. Estaba muy claro dónde iba a ir todo ese camino. Y la otra cosa muy chiquitita que sucedía, eh, en general, cuando se va esa persona hay una sobrecarga de tareas. O sea, al equipo se le distribuyen las tareas. Entonces, ¿qué pasa? Inconscientemente hay un malestar. Es como, ahora yo me hago cargo de sueldos y liquidaciones, no sé. Este, no hay una compensación. Ahora, si eso está asociado en esa transparencia a una compensación, bueno, y por este tiempo que vos distribuimos esto y pensamos que vos vas a tomar esto, vamos a darte esto a cambio, o desde flexibilidad también de ir a la oficina o no ir a la oficina, o sea, dar algo a cambio para que la otra persona y el equipo no lo sienta como una recarga o una demanda. Eso son dos cosas muy simples que requieren inversión, pero si vos lo mirás en el retorno de la inversión, es muy poco. Total, total. Em, Ahora les hago la misma pregunta desde otro ángulo, que es, para quizás los que no son líderes de equipo, quizás es un compañero, puede ser tu pareja, que está viendo esta situación, o sea, alguien que tenga muy cerca una mujer en esta situación que estamos describiendo. ¿Qué cosas muy chiquitas puede hacer
alguien para facilitarle un poco todo este problema. O sea, alguien que está cerca nuestro bueno, yo creo, por lo menos en mi experiencia, tuve buenas compañeras y buenos compañeros donde te facilitan esto, es que te ayuden a hacer cosas afuera de horario, sí, te compensan un poco. Eso es muy importante. En cuanto a nuestros compañeros, también es tener esa flexibilidad y acompañarnos a hacer cosas que no poner toda la responsabilidad sobre nosotros, las responsabilidades del hogar. Hay cuestiones que si se implementan de forma sistemática, como a las mujeres con las que hablamos, que tuvieron, por ejemplo, una guardería en su lugar de trabajo, realmente les cambió totalmente. Que no quieren dejar de trabajar, sino que quieren seguir de una forma que se adecue a sus posibilidades. Entonces, eso es algo muy importante. Em, que no necesariamente todas, o la mayoría, lo que le pasa es que quieren seguir trabajando y bueno, entonces lo que piden es en términos de evaluación, que se contemple de verdad la maternidad, no de mentiritas, como muchas veces dicen, que haya guarderías en el lugar de trabajo. A mí me hubiera sacado una carga mental muy grande. Pero bueno, con respecto a esto, los compañeros de trabajo, sí, está bueno o sea, si vos manejás un grupo que comprendan esta flexibilidad que necesitas y acompañen de ese lugar. Saber que ellos pueden contar con vos en determinados momentos, en otros no, sí, pero como todo hablarlo y que quede claro. Sí, yo quería sumar con esto que decís que está buenísimo. Creo que lo conversé también con una persona que tiene una posición de liderazgo también muy grande en una empresa multinacional y demás, y tiene a cargo los padres, ¿no? Y esa persona decía, yo lo que necesito es flexibilidad. De hecho, a mí el trabajo me gusta porque me desenchufa por momentos y me conecta con otra cosa, con una identidad mía muy propia, ¿no? Muy de cómo me ven en esos espacios. Si no, yo soy la hija que está sosteniendo y acompañando y a veces necesito esto otro. Y lo que decía era, yo necesito flexibilidad, no voy a trabajar menos. De hecho, yo trabajo más en general, me decía, porque como trabajo con equipos de afuera y demás, pero no quiero que me obliguen a estar sentada en tal hora, en tal lugar, si puedo hacer una call y en el medio estoy acompañando en el tratamiento a mi papá, ¿no? Justo tenía a los dos padres con un tema de que necesitaban un tratamiento médico, entonces, flexibilidad y el otro tema que para mí creo que además tu podcast lo toca mucho, ¿no? Que es ya entrar como en un plano más humano, porque esta pregunta, el cómo estás, a veces vos necesitas que alguien te la pregunte genuinamente, ¿no? Che, ¿cómo estás? Y que vos no sientas que la respuesta puede ser usada en tu contra. Que yo creo que hay algo de eso, a veces que si, uy, no, cansada, o, uy, no, estoy re triste o estoy desbordada, pero vos podés tener esa característica, estar triste, desbordada, cansada, y por el otro lado, volviendo a estos temas de las características de estas mujeres líderes, ser súper productiva. Digo, eso nos lleva ni impacta en el desempeño. Y hay un punto que también lo hablamos mucho con esta encuesta, que es esa percepción, ¿no? Sí, pero ¿y la percepción? Entonces yo creo que de nuevo vuelve esta cosa de los miedos, los temores, la confianza, porque no deja de ser una relación humana todo lo que estamos hablando. Entonces muchas veces en el mundo más corporativo uno trata de no decir cómo está genuinamente porque no sabes cómo va a ser usado en tu contra o en tu próxima performance review que están mirándote con cara de, ay, pero vos, y usan la misma palabra que dijiste, estoy cansada. Bueno, pero ¿se ve en el desempeño real? Ya sabemos que además las famosas performance review en general tienen muchísimos sesgos, ¿no? Es muy difícil decir, ay, sí, esta persona performó espectacular, ¿no? De hecho, es contados con los casos muy poquitos los que te dicen, volvió de la licencia o volvió de esto y le dieron ese ascenso. Y además las compañías te lo cuentan como, mirá lo que hice, mirá qué abiertos y buenos que somos. Y vos decís, "Pero eso debería ser normal, no me deberías estar contando como qué bueno lo que hacemos, ¿no? Es más, ni deberías contármelo porque yo empiezo a sospechar que entonces no pasan otros
si este es tu caso excepcional de éxito. Entonces, creo que hay algo ahí muy importante que tiene que ver con armar espacio de seguridad psicológica, armar un poco esto de, che, yo te voy a contar cómo estoy, pero ¿sabes qué? Te quiero decir que no me gustaría que esto después se interprete o se piense de esta otra manera. Eso, decirlo, ya te saca una carga mental y le da una responsabilidad a la otra persona. Y es re difícil de que suceda. Porque de nuevo, en contextos tan cambiantes, inestables como el que estamos viviendo hoy, todo puede ser usado en tu contra más. O sea, más que en los 90 que por ahí estábamos como, o en el 2001 de la crisis, o sea, todavía está más exacerbado el, te das vuelta y no sabes lo que pasó. Ah, vos me dijiste que estabas recansada, pero el otro día mandaste una story por Instagram y divina, estupenda, en el country de tu abuela pasando la 10. Eso pasa. Entonces, Total. armar estas redes, esta cuestión como más de seguridad psicológica es clave. Era lo que quería sumar a lo que también venía diciendo Flor de lo que detectamos. Y yo no sé si lo mencionábamos a esto, pero mucho de lo que nos pasó también con este relevamiento es que primero, para el relevamiento general, llegamos a 1000 personas que son representativas de todas las edades, de toda la Argentina, de todos los niveles socioeconómicos. Sino que después cuando lanzamos la que era para las mujeres, líderes en estas áreas, con Flor decíamos, bueno, y también con el grupo de Opinaya, si nos responden 100, ya está, es un montón. Y lo hicimos en una fecha que era muy compleja, porque la mayoría estaba de vacaciones y llenar la encuesta era llenar algo que te iba a llevar entre 10 y 15 minutos. Y si lo querías hacer más, te podía llevar unos 20 minutos. Sin embargo, respondieron 416. De nuevo, en vacaciones, en un lapso. Entonces, hay una necesidad de esto que hablábamos, de la conversación, de lo genuino, de, che, me está pasando esto y no encuentro espacio para decirlo, ¿no? No encuentro espacios genuinos donde yo pueda decir las cosas que leíamos con Flor después en la parte cualitativa. Era muy fuerte, porque es muy fuerte que una persona tome la decisión de ni siquiera pensarse en buscar o pensar o eh, construir una relación, porque eso podría desencadenar a tener una familia, entonces repercutir en algo que ama, que es su profesión. Desde eso hasta otras que hablaban explícitamente, como fue hostil el espacio de laburo o de trabajo cuando volvieron después de una licencia de cuidado o una licencia por maternidad. eh, Todo eso es muy complejo porque habla de que está bastante roto el sistema en general. No sé si ahí querés contar algo más, Flor. No, sí, quería sumar que además de la buena repercusión que tuvimos, la cantidad de mujeres que respondieron y que no esperábamos, también nos han escrito por mail diciendo, cuente conmigo para sumar a esto, quiero ser parte. Entonces, desde distintos ámbitos, de la parte académica y privada y demás, nos escriben mujeres como diciendo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque yo quiero que esto pase, quiero que esto exista y sumar a la causa. O sea, eso también la verdad que fue una sorpresa muy linda, ver cómo nos contactaban por otros lados y decir, bueno, yo puedo hacer esto, esto y esto, no sé, investigadoras de la parte de sociales para si tenemos que hacer un relevamiento más grande a nivel Latinoamérica o cómo entender las respuestas, no sé, desde ese lugar hasta también con compañías emprendedoras que hacen tal, no sé, distintas actividades, decían, quiero estar ahí, quiero sumar, contáctenme de la forma que sea, quiero participar. Tengo una última pregunta para ustedes, que es, ¿cómo cerramos este capítulo? Quiero dejar un momento de micrófono abierto para o algo que todavía no hayamos charlado que tengamos que mencionar ahora, o algo para reiterar que sea muy importante de todo lo que dijimos hasta ahora. Flor, ¿vas primero? Sí, bueno, no sé si pusimos mucho el foco, pero em, creo que lo importante es, o sea, que la única manera de que encontremos soluciones o que esto realmente sea un cambio efectivo y que se vea reflejado en nuestras carreras y en la sociedad,
es que las personas que no están involucradas en estos ámbitos y que son las que generalmente toman las decisiones de qué acciones se pueden hacer para resolver el problema, estén enterados de que existe este problema y qué es lo que nos pasa y cuáles son las soluciones que proponemos, que pueden ser las adecuadas o no, pero que si no se interiorizan en la temática, si se niega, no se habla o no se conoce opciones de soluciones, después cuando tiene que hacer, sea en una empresa, sea a nivel Estado, a nivel académico, institucional, lo que sea, si esas personas que toman las decisiones no son conscientes de que esto sucede y realmente es algo que nos afecte mucho, eh, por más buena voluntad que haya, las soluciones que uno propone quizás no sean las que sirvan. Entonces, para ser efectivos eh, en esa solución, creo que hay que sacarlo más a la luz y concientizar, no solo en nuestro ámbito, sino en la población en general. Creo que ahí es donde tiene que ir el mensaje. Sí, y yo sumo primero que para mí es un placer poder hacer esto con Flor, que nada, es alguien que admiro. Quiero decirlo porque siempre traje a las niñas o las adolescentes en chicas de tecnología para que, de hecho, cuando ella le entregaron el premio L'Oreal de Mujeres en la Ciencia, la conozcan de qué se trata una mujer líder en ciencia, pero además en nuestro país, que es vocera en el mundo. Entonces, primero, como parte de la solución, hay personas tan maravillosas que no las podemos perder, que tenemos que cuidarlas. Y digo esto porque está muy conectado a esta economía del cuidado, ¿no? A veces pensamos que sos responsable y tenés que hacer, pero nunca pensás que podés hacer vos por esa persona, ¿no? Como al revés. Es como darle un espejín rebotín a, che, ¿por qué no la cuidamos a esta persona? Que además se ven siempre como personas muy superheroínas en cuanto a, mirá lo que hacen extraordinario y a veces por cositas muy ordinarias, digo, como cotidianas, que podemos como hacer cambios muy chiquititos, seguir fomentando eso extraordinario. Entonces creo que el costo es muy bajo, como decía Flor. Después que bueno, que en última milla tenemos también en el Advisory Board se fueron conectando mujeres también increíbles. Y bueno, y a partir también del lanzamiento, como decía Flor, y en el durante, aparecieron otras mujeres increíbles, también como vos, que decimos, pará, esto tiene que ser algo que ruede, tiene que ser algo que esté, algo que de alguna forma siga ese movimiento. Y, y yo pensaba como en dos pivotes, ¿no? Hoy estamos en un momento como muy que parece incluso nosotras cuando estamos pensando de cómo decimos las cosas, porque además tenemos la sobrecarga mental de decir, che, no pongamos temas género porque hoy no es no está de moda. Y ya dicen género y te tachan, ¿no? Como que, ¿por qué? Recién arrancamos a posicionar estos temas en la agenda y sabemos que nos faltan, bueno, mínimo 150 años, ¿no? Entonces, como yo creo que no olvidarnos que esto es pendular, digo que los momentos históricos en los que vivimos, así como vivimos un momento de mucho posicionamiento sobre esta agenda, del cual también tuvo su impacto negativo, pasa esto otro, del otro posicionamiento, pero para los tomadores de decisiones, che, en muy pocos meses, años, te van a venir a pedir cuentas sobre qué hiciste en este tiempo, que podrías haber hecho la diferencia o sostener este esfuerzo y no lo hiciste. Digo, porque este es el talento que no tenés que perderte. Y por otro lado, en ese talento que no tenés que perderte, los otros talentos que están a cargo, que son parte y demás, es muy interesante como además, incluso los hombres te dicen, no, yo no quiero que se vaya de mi equipo o que se vaya esta líder o que entonces, hay algo de la cultura, que es algo que venimos trabajando muchísimo, ¿no? En las compañías, en las organizaciones, la cultura, el engagement y demás. Pero bueno, estos son los indicadores de impacto de cómo sostenés y cómo hacés que esa persona se fidelice y diga, me quiero quedar acá porque esto está buenísimo. Y, y en momentos donde además se te demanda innovación o tenés que generar muchísimo stretching, como nos está pasando ahora con los contextos tan cambiantes, si vos tenés estas cuestiones claras, haces un statement sobre esto y lo sostenés porque la inversión es mínima, eso es lo que queremos decir. Con Flor, cuando hacemos los cálculos, vemos las estadísticas, tú decís,
es en la vida de esa persona invertirle quizás $2.000 a lo largo de su trayectoria profesional, y esos $2.000 tenés a alguien para toda tu vida que te hace la diferencia porque vos le dijiste, ¿sabes qué? Quédate, te pago el pasaje para que vaya la enfermera gestos mínimos que podés hacer para hacer esa otra diferencia. Creo que no hay que subestimarlo. Eso es lo que aprendimos también en este tiempo con Flor cuando vemos las respuestas. No hay que subestimar esto. Esto es un tema que está ahí y está latente. Y hoy aparece desde otros temas, los titulares, como la baja la natalidad, todo lo que decíamos al principio, pero no lo subestimemos. No subestimemos a las personas. Y creo que también a esa capacidad de cambio y transformación, como dijo Flor, también son personas que están diciendo, che, pero yo además quiero resolverlo, ¿eh? No me quiero quedar acá quejándome o diciendo, ay, no me dan lo que necesito, sino al contrario, es decime ya, te tiro lo que puedo hacer y estoy ahí para hacerlo. Y un poco lo que hacemos también en Última Milla es generamos soluciones tecnológicas con esto. Entonces eso también nos parece importante decirlo, que no llegamos porque hoy estamos más en un momento más de plantear cuál es el problema y posicionarlo, pero nuestro objetivo es que hayan soluciones y que la tecnología sirva para resolver este problema que tenemos. Tenemos ahí varias cosas que las venimos también pensando, trabajando, de alguna manera iterando y conectando mucho con esto que siempre decimos del poder de dar una respuesta real a alguien real, ¿no? Que no es voy a tirar una solución y que se adapten, ¿no? Que es un poco también el desafío de estos perfiles. No se van a adaptar, ya no quieren adaptarse a esto también. 100%. Así que bueno, ese es el mensaje. Y bueno, personalmente muy agradecida a Maga, que Sí, sos una totalmente. genia por este espacio. Gracias un montón por venir, compartir todo esto, compartir la data. Ahora quienes escuchen, por lo menos se llevan un poco más de claridad sobre el problema, cosas que puedan hacer, las siguen a ustedes, ven lo que publican y cómo se va a ir desarrollando Última Milla. Así que les mando un abrazo gigante y gracias. Muchas gracias por el Muchas espacio. gracias a vos, Maga. Y gracias a quienes nos estén escuchando allá. Y de nuevo, desde cualquier lugar en el que estén, pueden hacer algo para ser parte.